tengan ustedes, padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar en la clase del día de hoy, miércoles 23 de junio del 2021. Me da mucho gusto acompañarlos en otro día más con estas clases a distancia. En la sesión del día de hoy, ustedes necesitarán el siguiente material. Para su primera actividad, necesitarán su libro de historia y su guía aplicados. Para la segunda actividad, necesitarán su libreta de matemáticas y para la tercera actividad, necesitarán su guía aplicados. Por favor, reúnan su material para que no se distraigan, tengan todo a la mano y les sea más fácil prestar atención a mis explicaciones. Recuerda que las evidencias en tu guía deben tener nombre y fecha y las evidencias en tu libreta deben tener título, nombre, instrucciones y la fecha. Eso es muy importante. También recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que no te estreses y échale muchísimas ganas. Si en dado caso llegas a tener alguna dificultad, no te preocupes, me puedes llamar, mandar mensaje para explicarte de manera individual y puedas cumplir con tus actividades. Sin más que decir, deseo que tengas un excelente día. Ponte cómodo porque vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Comenzamos. Para esta primera actividad, trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás tu guía y tu libro de historia. Trabajaremos con el tema Educación Nacional. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo fue evolucionando nuestra educación mexicana desde las décadas de 1930 a 1970 y qué organizaciones fueron surgiendo en aquel entonces para mejorar la educación en México. Antes de iniciar la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que era la educación en México en la década de los 20? ¿Sería igualitaria para todos los mexicanos? Excelente, pon mucha atención porque vamos a comenzar. Como les mencionaba en la clase anterior de historia, al inicio del siglo XX, uno de los problemas principales que había en nuestro país era la falta de educación en los mexicanos, ya que no todos teníamos acceso a una buena educación. Por lo tanto, no era igualitaria para todos los mexicanos. Y esta desigualdad en cuanto a la educación se iba pasando o transmitiendo de generación en generación. Y la mayoría de los mexicanos se quedaban sin saber leer y sin saber escribir. Ante estos problemas, por el rezago educativo o la falta de educación en México, ¿qué hizo nuestro gobierno alrededor de 1920? Para poder rescatar a estos mexicanos que se encontraban en rezago, nuestro gobierno fundó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, con el objetivo de que esta secretaría organizara recursos públicos y que llevara la educación básica a todos los mexicanos. Con ese propósito se creó la SEP para que ésta llevara la educación a todas las personas que no tenían acceso a ella y terminar con el rezago educativo en nuestro país. Posteriormente que se creó la SEP, alrededor de la década de 1930, se propuso convertir a la escuela como medio de transformación social y desarrollo económico. Esto mediante la aplicación de una educación laica y gratuita. Recuerden que laica significa que no se deben inclinar por ninguna religión en cuanto a lo educativo y gratuita que todos los mexicanos tienen acceso a ella sin pagar un peso. Entonces, una vez propuesta la educación laica y gratuita, también se propuso eliminar temas religiosos de la educación mexicana e incluir la educación científica para que los niños, adolescentes, adultos tuvieran la noción de lo que significa cambio social y que se dieran cuenta cómo México estaba cambiando a nivel de sociedad. Con ese propósito se incluyó una educación laica y gratuita, así como también con el propósito de que todos los mexicanos tuviéramos acceso a una buena educación. Después de que se propuso una transformación social
y un desarrollo económico en nuestra educación, alrededor de 1940 se continuó con la enseñanza de las materias de ciencia y artes, pero por otro lado, se descuidó la educación indígena, se quedó de lado, así como también se quedó de lado la formación docente. Esto perjudicando a un porcentaje de mexicanos que estaban incluidos en la población indígena. Después de presentar estas dificultades, fue pasando el tiempo y para los años de 1959 se fundó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos llamada CONALITEG. Esto debido a algunas reformas impulsadas por el secretario de Educación Pública en aquel entonces llamado Jaime Torres Bodet. Esto con el fin de cambiar los planes de estudio de la educación básica. Estos cambios en los planes de estudio llevó a que surgieran los libros de texto gratuito que tú tienes actualmente en tus manos, debido a estas reformas impulsadas por el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Esto también con el fin de mejorar la educación en los mexicanos y que todas las personas tuvieran acceso a esta educación. Pero además del cambio que surgió en la educación básica, también hubo cambios en la educación universitaria entre las décadas de 1930 a 1970. Pero ¿por qué se dice que hubo cambios también en la educación universitaria? Esto porque se crearon universidades públicas en distintos estados como Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, etcétera, con el fin de formar profesionistas y también con el fin de contribuir al desarrollo económico y al desarrollo social de nuestro país. Con ese fin también hubo mejorías en esa educación de las universidades. Como se dan cuenta, niños, la educación en México poco a poco fue cambiando, ya que en la década de 1920 había demasiado rezago educativo debido a la falta de acceso a la educación que teníamos los mexicanos. Poco a poco se fue modificando esta educación hasta que el porcentaje de rezago disminuyó, aunque aún falta trabajar. La educación es muy importante porque nos permite como mexicanos estar preparados, nos permite como mexicanos crear y manejar nuevas tecnologías para mejorar la vida cotidiana de cada una de las personas. Algunas de estas reformas impulsadas en aquel entonces aún se conservan, ya que tú actualmente tienes en tus manos los libros de texto gratuitos que distribuye la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito llamada CONALITEG, y desde aquel entonces se conserva esta comisión. Así como también aún existen universidades que permiten a cada una de las personas estudiar alguna profesión y ejercerla aquí mismo en nuestro país. Por eso se le debe dar la importancia que merece a la educación, ya que esta nos permite salir adelante y cumplir metas y objetivos. ¿Sale, niños? Queda claro hasta ahí cómo fue modificándose la educación en México alrededor de 1930 y 1970. Excelente. Ahora nos pasamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 281. Para esto puedes apoyarte en tu libro de historia, página 146 y 147. En el punto número 1 vas a marcar falso o verdadero según sean las afirmaciones. Puedes colocar una F si es falso y una V si es verdadero. En el punto número 2 tienes que observar el mapa conceptual que ahí te proporcionan y contestar la última pregunta que dice así. Una sociedad sin un sistema educativo es igualmente competitiva que una que sí lo posee. Ahí vas a escribir si es igual o no y por qué. ¿Sale? ¿Queda clara hasta ahí esta actividad? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla. Y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por tu actividad
Número 2. En tu materia de matemáticas, para esta sesión tú necesitarás tu libreta de matemáticas. Trabajaremos con los números romanos. Este tema lo trabajamos en la clase pasada, así que hay que poner muchísima atención. No está complicado, pero sí se necesita que ustedes se concentren y pongan atención a cada explicación para que puedan comprender sus terminaciones, ¿sale? El objetivo de esta clase será que ustedes identifiquen las equivalencias de los números romanos en el sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos a diario. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿identifica los números romanos? ¿Dónde los podemos utilizar? ¿Qué diferencia tiene este sistema romano con el sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos a diario? Excelente, vamos a iniciar con la explicación. Por favor, concéntrate. El sistema de numeración romano es un sistema que se creó en la antigua Roma y fue utilizado al principio por el Imperio Romano. Este sistema de numeración romana, a diferencia del sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos muy comúnmente, posee letras mayúsculas y cada una de estas letras mayúsculas tiene un valor. A continuación te las muestro. Las letras mayúsculas que se utilizan aquí son la I, la V, la X, la L, la C, la D de dedo y la M. Cada una de estas letras mayúsculas tiene su valor y a partir de estas letras podemos formar otros números en este sistema romano. Pero si se fijan, tiene muchísima diferencia al sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan letras mayúsculas. Si tú te fijas, la I en numeración romana significa el 1 en el sistema de numeración decimal que utilizamos a diario. 2i significa 2, 3i significa el 3, una i y una v significa 4. Ahorita les voy a explicar por qué este valor. La v significa 5, la v y la i significa 6, la v y 2i 7 y así sucesivamente. El 10 significa x. Y si una X es 10, 2X son 20 y así hasta llegar al 50. El 50 es una L, el 60 es LX y así sucesivamente hasta llegar al 100. El 100 equivale a una C. La D de dedo equivale a 500 y la M equivale a 1000. Con estas equivalencias nosotros vamos a poder formar cualquier número. Por eso en la clase de ayer les recomendaba que estas equivalencias ustedes las deben de tener en su cuaderno para que no se les complique la identificación de los números romanos. Yo sé que no se lo pueden aprender de memoria, pero si nosotros practicamos con estas equivalencias en el cuaderno, se nos van a facilitar más el identificarlos. Por eso, niños, anótenla en su cuaderno para que ustedes puedan apoyarse con estas equivalencias, ¿sale? Pueden tomarse el tiempo que ustedes requieran para poder escribirla en su cuaderno. Y una vez que la escriban, pues ya continuemos con la explicación. En el sistema de numeración romana, a diferencia del sistema de numeración decimal, existen algunas reglas. La primera regla es la siguiente: que todos los valores que aparezcan al lado derecho y que sean igual o menores se van a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos la V. ¿La V a cuánto equivale? A 5. Ok, 5. Y como estos aparecen al lado derecho, la I, ¿cuánto equivale? 1, 1, 1. Por lo tanto, este número romano va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque la V es 5, 6, 7 y 8. Te muestro otro ejemplo de esta regla. Dice que todos los valores que aparecen al lado derecho se van a sumar siempre y cuando sean igual o menos. Una X vale 10, 2, 3. Sumando estas 3X, este número es 30. Esta es la primera regla, que todos los valores que aparezcan al lado derecho que sean menores o iguales se van a sumar. Pasamos a la segunda regla. Dice
que todos los valores que aparezcan al lado izquierdo, pero que sean menor, se van a restar. Por ejemplo, aquí tengo la V que es 5 y una I que es 1. Quiere decir que a este 5 le voy a restar 1, por lo tanto es 4. 1V es igual a 4 en el sistema de numeración decimal. Te muestro otro ejemplo. XL, si te fijas, la L es 50 y la X es 10. Quiere decir que este número XL es igual a 40 debido a la regla que aquí nos mencionan. La tercera regla que nos proporciona el sistema de numeración romana es la siguiente. Las letras no se pueden repetir más de 3 veces. Si tú te fijas, lo máximo que se pueden repetir las letras son 3 veces. No hay letras que se repiten 4 veces porque estaría mal el número romano. Por ejemplo, el número 4 se escribe así. No se escribe con 4 i's porque eso estaría mal. Por eso se dice que las letras no se pueden utilizar más de 4 veces. Por ejemplo, la X. 40 se escribe así. No se escribe así porque esto estaría mal porque las letras no se pueden repetir más de 3 veces. Hasta ahí vamos bien con las reglas. Ahora pasamos a la cuarta regla, la cual es la siguiente. Las cantidades se leen de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo tengo este número, vamos a empezar a leerlo de la izquierda a la derecha. Tengo la M, quiere decir que tengo el 1000. La C, que es el número 100. Quiere decir que este número significa 1100 en el sistema de numeración decimal. Por eso se dice que debemos empezar a leerlos desde la izquierda a la derecha. Con estas 4 reglas, nosotros vamos a poder armar cualquier número romano que nos propongamos, ¿sale? Yo sé que muchas veces puede ser algo complicado, pero si nosotros identificamos las equivalencias, no tiene por qué ser difícil. A continuación te mostraré cómo podemos calcular la equivalencia de un número romano al sistema de numeración decimal y también del sistema de numeración decimal, cómo podemos convertirlo a números romanos, ¿sale? Hay que poner muchísima atención para que no se les dificulte. En este primer ejemplo, vamos a convertir el sistema de numeración romana al sistema de numeración decimal. Vamos a calcular las equivalencias. Ayer les comentaba que lo primero que debemos hacer nosotros es acordarnos de las reglas. Recuerda que estos números romanos se leen de izquierda a derecha. Y primeramente vamos a empezar a colocar las unidades de millar, después las centenas, después las decenas y al final las unidades, si esto se requiere. Fíjense bien cómo le van a realizar. Primero vamos a observar qué número romano les tengo yo aquí. Posteriormente, a un ladito, vamos a ir colocando las equivalencias de cada una de las letritas. Por ejemplo, aquí tengo la M. ¿Cuánto equivale la M? 1000. Recordemos que la regla nos dice que todo lo que aparece al lado derecho se va a sumar. Ahora vamos con la otra letra que tenemos, la de dedo. ¿A cuánto equivale la de dedo? A 500. Ahí está, ya tenemos esta y tenemos esta. Ahora vamos con la siguiente que es la C de casa. ¿A cuánto equivale? A 100. Y tengo otra C de casa que equivale a 100. Quiere decir que ¿cuánto me da esta suma? 1000 más 500 más 100 más 100 son 1700. Quiere decir que este número romano equivale a 1700 en el sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos frecuentemente, ¿sale? Les muestro otro ejemplo. Lo primero que debemos realizar es observar el número romano y acordarnos de la regla que es que estos números se leen de izquierda a derecha y que todo lo que aparece al lado derecho se va a sumar siempre y cuando sea menor o igual, y todo lo que aparece del lado izquierdo que sea menor se va a restar. Si se fijan, en este número tenemos XC. Esto significa que vamos a hacer una resta. La C, ¿cuánto equivale? 100. Y el X equivale a 10. Quiere decir que 100 menos X es igual a 90.
Por eso XC significa 90, ¿sale? Ahora sí empezamos con las sumas de las demás letras. Tenemos a la V. ¿La V a cuánto equivale? A 5. Y tenemos 3 I. Y cada una de las I equivale a 1, ¿sale? Ustedes pueden realizar esta suma y sacar el valor de este numerito. ¿Cuánto es 90? Más 5, más 1, más 1, más 1. 98, ¿verdad? Entonces, este numerito equivale a 98. Te muestro otro ejemplo más. Lo primero que debes hacer es observar el número romano. Después hay que acordarnos de las reglas, que todo lo que aparece del lado derecho se va a sumar siempre y cuando sea menor o igual. Y todo lo que aparece del lado izquierdo, si es menor, se va a restar. Todos los números romanos se empiezan a leer de izquierda a derecha. Vamos a iniciar. Aquí tenemos la D de dedo. ¿A cuánto equivale la D de dedo? A 500, ¿sale? Como todo está al lado derecho, lo vamos a sumar. Vamos con la C de casa. Si tenemos 3 C de casa, lo podemos sumar directo. La C de casa equivale a 100. Y si tenemos 3, equivale a 300. Más la L. ¿A cuánto equivale la L? Equivale a 50. Tenemos 2X. Si una X es 10, 2X, ¿cuánto va a ser? 20. Y finalmente tenemos a la IV. Recordemos que este numerito es 4. ¿Por qué? Porque si está la I y la V, al 5 se le va a restar 1, por lo tanto sería 4. Lo colocamos acá. Si tú sumas todo esto, ¿qué equivalencia nos da? 500 más 300 son 800, más 50 son 850, más 20 son 870 y más 4 son 874. Si nos fijamos ahí, este número se ve un poquito largo, pero no está complicado de calcular, ¿sale? Así ustedes van a calcular las equivalencias de la numeración romana convertidas al sistema de numeración decimal. Recuerden que primero se sacan las equivalencias de cada letra y sumamos ¿para qué? Para observar a cuánto equivale este número romano y que no se nos complique, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cómo podemos calcular la equivalencia de un número romano al sistema de numeración decimal? Ahora les pasaré a explicar cómo poder sacar la equivalencia del sistema de numeración decimal y convertirlo a numeración romana. Pongan atención. Para poder realizar esa conversión de equivalencias, lo primero que vamos a realizar nosotros es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Siempre es lo que ustedes deben de calcular, ¿sale? Eso es lo primero. En todo, ¿sale? Para que no se nos complique. Ahí está. Posteriormente vamos a iniciar desde el lado izquierdo. Recuerden que la numeración romana siempre se inicia del lado izquierdo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Si tú te fijas, el primer número comenzando del lado izquierdo es 7. Significa que son 700 porque son centenas. Ahora, después nosotros vamos a buscar la equivalencia en números romanos de 700. Vamos a las equivalencias. Si 500 es una D y 100 es una C, ¿cómo podemos convertir el 700? Con una D y con dos C. ¿Por qué? Porque es 500 más 100 más 100, 700. Ahora ya que tenemos las centenas, nos vamos a las decenas. Aquí en las decenas es 8, significa que tenemos un 80. Nos vamos a las equivalencias y vemos el 80. El 80 es LXXX. ¿Por qué? Porque L es 50, X 10, 10 y 10, ahí está el 80. Y finalmente nos vamos a las unidades. En las unidades tenemos 2. Significa que vamos a colocar 2i porque una i es 1 y 2i serían 2.
Entonces, el 782 del sistema de numeración decimal, si lo convertimos a numeración romana, va a ser DCCLXXXY, ¿sale? Les muestro otro ejemplo. Lo primero que nosotros hicimos fue identificar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo segundo es comenzar del lado izquierdo a calcular las equivalencias. Si aquí tenemos en las centenas 2, significa que tenemos que identificar el 200. Nos vamos a las equivalencias y si una C es 100, por lógica, 2C son 200. Ya tenemos el primero. Ahora nos vamos a la decena. Si en la decena tenemos un 7, significa que tenemos el número 70. Nos vamos a las equivalencias. Si L es 50 y X es 10, nosotros vamos a necesitar una L y dos X para el 70. Y finalmente nos vamos a las unidades, que es 5. Recuerden que el 5 es una V. Así podemos calcular nosotros un número de sistema decimal y convertirlo a numeración romana. Les muestro otro ejemplo. Primero es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo segundo es comenzar del lado izquierdo a calcular las equivalencias. Si tenemos una unidad de millar, significa que tenemos 1000. ¿A cuánto equivale el 1000? A una M. Ahí está, ya tenemos el 1000. Ahora vamos con las centenas. Dice que tenemos 5, por lo tanto son 500. Vamos a ubicar la equivalencia de 500. Es la de dedo. Una vez que la tengamos, nos vamos a las decenas. Las decenas dice que tengo 2, significa que debo tener 20. Buscamos la equivalencia de 20, son 2X porque una X es 10. Y finalmente nos vamos a las unidades, que es 5. Entonces, 1525 en el sistema de numeración decimal, convertido en números romanos, sería MDXXV. Y vamos con el último ejemplo. Tenemos aquí unidades y decenas, ¿sale? Empezamos primero con las decenas. Dice que son 9, por lo tanto es 90. Buscamos la equivalencia de 90. Recuerden que 90 es XC, porque al 100 le estamos restando 10, por lo tanto es 90, ¿sale? Según las reglas de la numeración romana. Una vez que tengamos el 90, nos vamos con las unidades. Dice que tenemos 6 unidades. Si el 5 es una V y el 1 es una I, ¿cómo formaríamos el 6? VI. ¿Por qué? Porque es 5 y 1, 6. Así quedaría el número 96 en el sistema de numeración decimal convertido a numeración romana. Así ustedes pueden calcular la equivalencia del sistema romano al sistema de numeración decimal y viceversa. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta ahí cómo realizar estas equivalencias? Como puedes observar, los números romanos tienen distintas reglas, a diferencia del sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos en nuestro país. Por eso hay que diferenciar estas reglas para poder calcular cada una de estas conversiones. Ustedes se preguntarán, ¿para qué me servirán los números romanos? Recuerda que estos números romanos los podemos utilizar para decir la hora. En algunos relojes que tiene tu familia, a lo mejor aparecen los números romanos, por lo tanto, ahí podríamos utilizarlos. También los podemos utilizar en tu libro de historia para marcar los siglos. Recuerden que ahí se utilizan todo el tiempo los números romanos, así como también en algunos otros libros. Por eso es de mucha importancia que ustedes identifiquen las equivalencias de estos números romanos en el sistema de numeración decimal que utilizamos nosotros frecuentemente, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí esta explicación sobre la numeración romana? Excelente, espero con esta explicación que les acabo de proporcionar puedan realizar su actividad, pongan atención. Para comenzar con la realización de esta actividad en tu materia de matemáticas, te ubicarás en tu libreta, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Vas a escribir las equivalencias de los números romanos en el sistema de numeración decimal. Observa el ejemplo y recuerda la explicación que te proporcioné en el video para que no se te complique tu actividad.
Tómate el tiempo que tú requieras para terminarla y cuando la finalices pasaremos a tu actividad final. Excelente, niños. Vamos por su tercera actividad en su materia de español con el tema fundamentación de argumentos. Para esta actividad, ustedes van a necesitar su guía aplicados. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué son los argumentos y qué es fundamentación. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿sabes qué son los argumentos? Cuando tú investigas sobre algún tema, ¿cómo saber si esa información es confiable? Excelente, vamos a iniciar con la explicación, por favor, por mucha atención. Cuando decimos fundamentación de argumentos, ¿a qué nos referimos? Esto se refiere a que la información que tú estás recabando pueda ser confiable y que ésta pueda comprobarse. También fundamentar significa que la información que tú obtienes de distintas fuentes de información sea la más importante. Pero ¿cuáles fuentes de información pueden ser en las que tú debes de confiar? Esas fuentes de información deben ser de alguna organización, de algún sitio de internet reconocido, de investigaciones de expertos, así como también de libros. Esas fuentes de información te pueden proporcionar a ti argumentos que podamos fundamentar. Recuerda que la palabra fundamentar se refiere a que se pueda comprobar, ¿sale? Cuando nosotros realizamos un tríptico, lo más adecuado es que la información que aparezca en ese tríptico se pueda fundamentar, se pueda comprobar. Por eso, niños, hay que tomar conciencia de la fuente de información de donde tú estás obteniendo esa información. ¿Hasta ahí vamos bien con la explicación? Cuando nosotros nos referimos a argumentos, ¿qué se les viene a la mente? Los argumentos son afirmaciones basadas en información, basadas en investigaciones y datos, pero esas investigaciones las tienes que obtener de fuentes de información confiables, como te mencioné anteriormente. Cuando nos referimos a argumentos, ese también se refiere a razonamientos. Y estos razonamientos nos van a llevar a nosotros a justificar algo, así como también a comprobar alguna información o alguna teoría. Por eso es muy importante que tus argumentos no sean opiniones y estos estén basados en fuentes de información confiables, como te lo acabo de mencionar, que sean organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la OCDE, la CNDH, etc. Sitios de internet reconocidos, investigaciones de expertos y libros. Estas fuentes de información son confiables porque esta información que aquí aparece sí se puede fundamentar. Aquí te tengo ejemplos de distintos argumentos, pero uno de ellos es el que sí se puede fundamentar porque se obtuvo de una investigación de alguna organización experta. Te los muestro. El primero dice así: en México, según la Semarnat, Semarnat significa Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. En los rellenos sanitarios, los materiales de plástico representan un 10% de peso y el 20% de volumen, lo cual tarda mucho más que el papel en degradarse. El segundo argumento dice así: los plásticos se pueden reciclar más veces que el papel, aunque tardan entre 400 y 1000 años en degradarse, aunque eso no podemos comprobarlo. Estos son dos argumentos. Uno sí se puede fundamentar porque se puede comprobar mediante una investigación de alguna secretaría u organización, y el otro no se puede fundamentar porque es una simple opinión. Desde su punto de vista, ¿cuál de estos dos argumentos se puede fundamentar? Recuerda que fundamentar es comprobar. A ver, dime. El primero, ¿verdad? ¿Por qué se puede fundamentar el primero? Porque este
argumento se obtuvo de una investigación que realizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. No es una opinión de algo que leyeron, no. Es en base a una investigación que realizó la Semarnat. Por eso se puede fundamentar, porque se puede comprobar. Y a diferencia del segundo texto, este no se puede comprobar porque es una simple opinión de alguna persona, porque aquí no nos menciona de dónde se obtuvo la información o quién la investigó, por lo tanto es una opinión. Si se fijan, es muy importante que tú identifiques en cualquier tipo de información si los argumentos que ahí aparecen se pueden fundamentar. Recuerda que fundamentar es cuando se pueden comprobar. Y las fuentes de información más confiables son las de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y otro tipo de organizaciones, así como también las investigaciones de expertos, sitios de internet reconocidos y libros. Esas son las fuentes de información donde tú puedes obtener textos que se fundamenten, donde tú puedes obtener argumentos que se fundamenten. Como te diste cuenta, no toda la información que tienes en tus manos la podemos fundamentar, la podemos comprobar, porque no toda proviene de fuentes de información confiables, ¿sale? Por eso hay que estar muy atentos a toda la información que cae en nuestras manos y verificar de dónde se obtuvo esta información, de la fuente de información donde la obtuvimos, para poder observar si se puede fundamentar o no, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí cómo podemos identificar cuando un argumento se puede fundamentar y otro no? Excelente, nos vamos a la actividad, pongan atención. Te vas a ubicar en tu guía aplicados página 88. En el punto número 1 vas a leer los dos textos y vas a subrayar los datos que se puedan fundamentar. Ahí te van a servir los datos de un solo texto porque el otro no se puede fundamentar. Lee muy bien cuál de los dos te va a servir para que subrayes sus datos. En el punto número 2 vas a contestar las dos preguntas referentes al punto número 1. Y finalmente, en el punto número 3, vas a escribir lo que subrayaste del punto número 1, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí la actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla. Muy bien, niños. Han llegado al final de su clase. Muchísimas gracias por permitirme darles estas explicaciones para que ustedes puedan aprender día a día un poquito más. Estaré esperando las evidencias en el transcurso del día. Si tienes alguna dificultad, puedes contactarme, ya lo sabes, ¿sale? Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que espera verte en la clase de mañana. Chao.